Achilto koro ero chumana kende. Areo to ero ki jaku no miel. Adek to ero ki yaunu do ot papai. Siempre me vi con la dimensión misionera. Pero con los misioneros de África, que nos llamaban entonces padres blancos, también el compromiso que tienes es trabajar en África. Yo como quería trabajar aquí, pues aquí sigo con ello. Yo soy lo que soy por la experiencia africana. Estoy convencido, ¿no? Fue la gente la que fue ayudándome a organizar o a orientar mi forma de ser misionero, ¿no? Yo encontré que mi sitio no estaba tanto en el edificio o iglesia, sino que estaba en las casas, en las calles, en las huertas, o en los hospitales, o un café, o alguien que está enfermo. A mí me parece que ese es el lugar del sacerdote, ¿no? Llevar la liturgia a la calle, hacer de la calle, pues hacer un poco tu altar, ¿no? Esta gente tiene derecho a comer y tiene derecho a la salud, como se tiene derecho allí. Y esto es que esto no se puede negociar. El abrir un pozo aquí o allá, tener un poco más agua, un poco menos, lo puedes negociar. Pero que una persona pueda comer, tenga acceso a la comida y a la salud, esto no se puede negociar. Estamos a nivel de derechos humanos, ¿no? El 70 al 80% del presupuesto de una familia va en la comida. En España creo que la comida no se supone tenemos una dieta de hambre para mil millones de personas y eso no es un problema, ¿no? Y esta dieta de hambre está también pues reforzada por la crisis esta. Yo creo que no hay una especie animal que cuida peor de los niños que la humana. Algunos por exceso y otros por defecto. Yo creo que la humanidad estamos haciendo todo lo posible para destrozar la infancia, ¿no? A ver, el primer mundo está estrujando a África. Y hoy por hoy no creo que haya un cambio de perspectiva o de principios. El sistema global es un sistema el dinero solo pide dinero. El dinero no tiene moral, no tiene ética. Si en el camino se muere la gente, que se muera, pero el dinero solo tiene que producir dinero. Y ha habido en África unas, no sé, 8 o 9 guerras que todas han sido organizadas por el capital europeo y todas son para llevarse o minas o diamantes o petróleo, ¿no? Y esto no ha cambiado y no hay voluntad. Se habla de los derechos humanos y cuando hablas de los derechos humanos estás explotándolos, ¿no? Estás matándolos, estás organizando guerras, ¿no? O sea, hoy por hoy yo soy como muy pesimista
porque no hay una sociedad civil que se pueda imponer a la sociedad económica, que está apoyada por la militar, o la política, que está apoyada también por la militar y también por la económica. Hay una minoría que tiene conciencia de esto, ¿no? Pero hay una minoría económica y creo que política también que no le interesa que esto acabe. Yo creo que todos los españoles lo que están esperando es, bueno, todos, yo en general, se está esperando tener el mismo valor adquisitivo que se tenía, ¿no? Que esto supondrá el que se siga muriendo aquí la gente. Yo creo que no sé si hay una conciencia clara de que el hecho de que nosotros estemos aspirando a un segundo piso va a suponer que aquí haya más hambre. Colorín colorado, Este cuento ha empezado.